Vámonos ya. Salimos de Inglaterra desde el aeropuerto de Stansted. Para ello había que tomar un bus que, por cierto, se retrasó 45 minutos. Y una vez en el aeropuerto, el control de seguridad fue muy lento. Menos mal que íbamos con mucho tiempo de margen y aún así al final no nos sobró demasiado. No nos gustó demasiado este aeropuerto. Aviso a navegantes, siempre estas cosas mejor con mucho tiempo. Mejor esperar que quedarse en tierra. Nos llamó la atención Polonia desde el aire. Fijaos las hileras de edificaciones siguiendo los caminos. Curioso, ¿eh? Y llegamos al aeropuerto de Cracovia. Para llegar a la ciudad puedes tomar un tren muy barato. Nos costó 9 zlotys, los 2 billetes. Poco más de 2 euros. Se compran en una máquina en el mismo andén. El alojamiento en Cracovia comparado con otras ciudades europeas es bastante barato. Así que una vez asentados en nuestro apartamento de Airbnb, muy céntrico por cierto, hicimos un free tour por la ciudad vieja. Totalmente recomendable. Y ya estamos en la plaza del mercado de Cracovia, delante de la Basílica de Santa María. Vamos a hacer el free tour. Sí, ya tenemos los números y vamos a mirarlo, ¿vale? Ahora os contamos. El free tour te lleva por puntos de interés del centro y te explica curiosidades, además de darte consejos como sobre dónde cambiar moneda, que por cierto, mejor cambiar allí en un Cantor que desde España 1000 veces. O dónde comer, que de esto ya hablaremos después. Calle Florianska. Esta es la antigua puerta de la ciudad, que si la cruzamos tenemos la Barbacana. La Barbacana, esto era un antiguo puente por donde la puerta de la ciudad tenías que entrar por la Barbacana. La Barbacana tenía 138, si no recuerdo mal, cañones en todas esas ventanitas y era un edificio defensivo bastante potente. Entonces nadie entraba por aquí. Cuando venían a la ciudad a atacarla entraban por otro lado, evidentemente. Entonces nunca entró en guerra, nunca entró en batalla. Bueno, un dato curioso. Estamos en lo que era el antiguo foso. No, esto era el puente levadizo. No, sí, el todo foso esto es era el después de foso. estas piedrecitas, que aquí había un muro también. Aquí está el trozo de la muralla. Todo esto era un El foso parque era el foso. que rodeaba la ciudad medieval de Cracovia. Entonces, para entrar en la ciudad, imagínate, tenías que entrar por la Barbacana, por un puentecito que hay ahí a la izquierda, que no sé si se verá. Entraba, te daban el Víctor Bueno, entrabas por aquí, bajaban el puente levadizo, entrabas por la puerta de la ciudad, por la calle Florianska, hasta la plaza del mercado, que es donde vamos ahora mismo. Vamos a intentar subir ahí arriba. Estamos delante de la Basílica de Santa María. Hemos comprado los tickets para subir a la torre más alta, para ver al trompetista. Si Bueno, queréis... la historia del trompetista es que a las en punto sale por cada una de las ventanas de las distintas alas un trompetista y canta la melodía, que es como un himno nacional. Vale. Si queréis ver al trompetista, tenéis que comprar las entradas aquí, en casa, pone casa, ahí, y cogerla a las horas menos 20 para que dé tiempo a subir y ver al trompetista, ¿vale? Nos recomendaron eso y es lo que hemos hecho y ahora subiremos a ver al trompetista. Mientras vamos a dar una vuelta. Por la plaza, vamos a comprar regalos al mercado. Y esta es la otra parte de la plaza. Cortada por el mercado que acabo de enseñar. Antes de subir a la Basílica de Santa María, dejadme contaros una curiosidad. Como veis, tiene una torre más alta que la otra. Esto tiene dos explicaciones posibles. Una es una leyenda de las muchas que tiene la ciudad y la otra un hecho. Explicación 1. Se encargó la construcción de las torres a dos hermanos arquitectos. Durante el trabajo, en un momento dado, el menor de los hermanos vio que el mayor le sacaba ventaja, y su torre era más alta. Así que como era un cabrón envidioso, se lo cargó con un puñal. Luego se arrepintió y se suicidó clavándose el mismo puñal y tirándose desde lo alto de su torre. Y la explicación 2. La torre más alta se usaba como atalaya de vigilancia, y para no estorbar en la visión periférica de 360 grados, la otra torre se puso a menor altura. Tú decides cuál es la versión real. Y ahora subamos.
Estamos subiendo a Torre. Espera que recupere el aliento y ahora hablamos. La plaza del mercado de Cracovia, es decir, esta, es la plaza medieval más grande de toda Europa, con unos 40.000 metros cuadrados. Ya Bueno. hemos bajado de la torre. ¿Qué te ha parecido la ceremonia de la trompeta? Muy solemne. Vale. No sé si habéis notado que la melodía se corta en un punto. Pero la cosa es que fue que cuando fueron invadidos por los tártaros se utilizaba como torre de vigilancia. Una persona que iba tocando la trompeta para avisar al resto del pueblo de que estaban siendo atacados, en ese momento lo vio uno de los invasores y con su arco le disparó dejando la melodía inconclusa. Y le dio a la garganta y se acabó. Pero eso es una leyenda. Estamos al otro lado de la plaza del mercado, de la plaza principal, delante de la estatua de Eros vendado. Eros vendado, que representa el amor. El autor quería que estuviera aquí, pero en un principio se lo puso en otro sitio. Entonces al final tuvo que amenazar diciendo que si no se llevaba la escultura a otro lado, si no lo ponían aquí. Entonces al final lo pusieron aquí. Ya que aquí era donde el verdugo hacía sus ejecuciones cortando la cabeza. Es muy curioso. Sí. Y hablaba del amor, ¿eh? El amor te hace perder la cabeza. A esa se le ha caído la venda ya. Como aún queda mucho por ver, hemos decidido cortar el vídeo aquí para que no se quede muy largo y partirlo en dos. En la próxima parte visitaremos Babel, el resto del centro, parte del barrio judío y, como lo prometido es deuda, hablaremos un poco de nuestra experiencia gastronómica en Cracovia, con algunas recomendaciones. Suscribíos para seguir viendo más de esta hermosa ciudad. Nos vemos en la próxima parte. Saludos.